el que mucho presume, mucho lo humillan. ¿Por qué? Porque México, en este Campeonato Mundial de Fútbol 2026, cada triunfo que tenía, celebraban demasiado. Eran festejos exagerados. Contra Sudáfrica, contra Corea y contra Chequia o República Checa, los festejos eran muy exagerados. Y la gente decía, ¿por qué festejan tanto si el logro no es tan grande? Es cierto que México jugó muy bien al ganar los 3 partidos. La única vez que ha ganado los 3 partidos en la fase de grupos. Pero luego contra Ecuador ganó, pero el festejo fue más que exagerado. Y algunos decían, qué exageración de alegría por haber pasado de 16avos a octavos de final. Tanto fue la celebración que muchísima gente que andaba celebrando, hubo 4 muertos asfixiados. ¿Por qué? Porque era mucho el tumulto. Entonces, por un lado, el equipo mexicano jugó muy bien la primera fase, la de grupos, y la de 16avos ganándole a Ecuador. Pero México no pasó a más. ¿Por qué no pasó a más? Porque México no ha sido la mejor selección de fútbol que ha tenido México. ¿Dónde están las grandes estrellas que hubo como Rafa Márquez, Giovanni Dos Santos, Hugo Sánchez, Saguiño, Luis Hernández, Herrera, Andrés Guardado? No había buenos jugadores, jóvenes. La única estrella que había, en mi opinión, era Memo Ochoa. Y ese es el gran logro deportivo de México. Tener a un jugador que ha participado en 6 campeonatos del mundo, que es Memo Ochoa, portero, únicamente igualado por Lionel Messi de Argentina y Cristiano Ronaldo de Portugal. Es un gran logro de México, pero el logro mayor de México es haber logrado 3 campeonatos mundiales de fútbol en México y una olimpiada. Este campeonato mundial, México, Estados Unidos y Canadá como sedes 2026, México lo consiguió en junio del 2018 bajo el gobierno de Peña Nieto, del PRI. Fueron los que consiguieron el torneo. Y eso permitió que México, que fuera el único país que ha organizado 3 veces el campeonato mundial. Y el Estadio Azteca es el único estadio que ha participado en 3 mundiales. Y el Estadio Azteca es el único estadio en el mundo que ha tenido 3 inauguraciones del Campeonato Mundial de Fútbol. Esos son los grandes logros. Y México es una muy buena selección. No ha llegado a ser campeón del mundo en la Copa Mundial porque no es fácil. No es fácil ser campeón. Y no ser campeón no es un fracaso, es un logro que tiene México de haber sido el 4º país que ha participado en más campeonatos mundiales de fútbol de la Copa Mundial de Fútbol. Nada más superado por Brasil, Argentina, Alemania, creo que Italia. México es el 3º o 4º país que ha tenido más campeonatos mundiales en los que ha participado, el 4º lugar.
Pero si no sabían, hay un dato muy curioso que no saben la gente. Los campeonatos mundiales de fútbol no empiezan ya en la sede final como es México, Canadá y Estados Unidos. Empiezan desde las eliminatorias. Empiezan en las eliminatorias, que empiezan a veces 1 año, 2 años antes de la fase, le llaman fase final en la sede, en esta ocasión en México, Canadá y Estados Unidos. Y México es el país, fíjense bien, un gran logro, que más juegos ha ganado en los campeonatos mundiales de fútbol. ¿Por qué? Porque es el que ha ganado más juegos en la etapa eliminatoria. Nadie ha ganado tantas veces como México en un campeonato mundial de fútbol, tomando en cuenta desde que empieza, que son las eliminatorias. Eso se debe en parte a que México está en la zona de la CONCACAF, Confederación Centroamericana y del Caribe y Norteamérica, que son equipos relativamente débiles, relativamente. Por eso México siempre le ha arrasado generalmente en las eliminatorias, ganando muchos juegos. A casi todos les gana. Como Costa Rica, Honduras, Panamá, Jamaica. Entonces, eso lo ha hecho que sea la selección de fútbol que más juegos ha ganado en Copas del Mundo de fútbol. Ahora bien, México en el Campeonato Mundial de Fútbol del año 1970, México llegó a la etapa de cuartos de final. Jugó muy bien, fue el sexto lugar, ocupó el sexto lugar mundial. Claro, era nada más, creo que 16 equipos, pero fue el sexto lugar. Y perdió y no llegó a la semifinal porque le ganó Italia 4-1, pero llegó a los cuartos de final. También México en el año 1986 también llegó a la etapa de cuartos de final y también quedó en el sexto lugar, creo. Y perdió ante Alemania en la etapa de cuartos de final y no llegó a la semifinal. Esas han sido sus mejores participaciones en copas mundiales de fútbol de la FIFA. Pero la mejor participación de México en fútbol ha sido haber ganado la medalla de oro en las Olimpiadas de Londres, creo que 2012. Ahí México fue campeón olímpico, medalla de oro con el excelente Giovanni Dos Santos, con Oribe Peralta, con Fabián, con otros grandes futbolistas. Pero también otro gran logro que tuvo México fue haber sido campeón de la Copa Confederaciones, donde fue campeón ganándole a Brasil. También la Olimpiada en la final le ganó a Brasil. Y otro gran logro de México en el fútbol internacional fue haber ganado el Campeonato Mundial de Fútbol Sub-17. ¿Qué quiere decir? Que los jugadores deberían tener máximo 17 años. Dirigidos, bueno, y donde Giovanni Dos Santos, el futbolista, empezó a destacar. Que después ganó Giovanni Dos Santos el campeonato mundial, la Olimpiada, 2 o 3 torneos de la CONCACAF, en la Copa de Oro que se llama,
el Mundial Sub-17, siendo Giovanni Dos Santos, junto con Memo Ochoa, los jugadores que más títulos internacionales grandes ha tenido. Pero hay que considerar que futbolistas que han jugado 5 campeonatos mundiales de fútbol son Rafa Márquez, Andrés Guardado, Memo Ochoa, que ahora ya son 6. Estos han jugado 5. Y Carvajal, portero, Memo Ochoa, portero, Rafa Márquez, defensa, y Andrés Guardado, medio, que los que más, pero Memo Ochoa ya llegó a 6, y ese es el gran logro, de los grandes logros de México en el fútbol, tener un jugador que haya llegado a 6 campeonatos mundiales, y que Memo Ochoa no nada más llegó por llegar, ha ganado la CONCACAF 4 o 5 veces y otros torneos, y fue declarado el mejor portero en un campeonato mundial de fútbol. Hasta ahí vamos ubicando a México en el fútbol internacional. También ganó México el Campeonato Mundial de Fútbol Sub-17 por segunda vez. Entonces los grandes logros de México son campeón olímpico, campeón de las confederaciones, campeón mundial Sub-17, campeón mundial Sub-17. Y 2 excelentes participaciones, llegando a cuartos de final en 1970 y en 1986. Ahora, vamos a hablar de este torneo 2026. México tuvo esa suerte de tener por tercera vez un campeonato mundial de fútbol, pero México fue desafortunadamente la peor afición del mundo. ¿Por qué? El peor país, ya no en lo futbolístico, en el pueblo, el público y las autoridades en México. Primero, todo el mundo sabía que México estaba azotado por la delincuencia, está azotado por la delincuencia en 2026, en el gobierno, en el régimen de Obrador, del morenato, del obradorato, y con Claudia Sheinbaum. Que México está en una crisis económica, jurídica, como nunca, y la prueba está en que 9 o 10 organizaciones enormes, totalmente inconformes con el gobierno de Claudia Sheinbaum y de López Obrador, querían impedir la inauguración del Mundial en México. Maestros, campesinos, transportistas, madres buscadoras, desaparecidos, estudiantes, como nunca. Y había marchas y bloqueos, y el mundo vio todo el conflicto que hay en México de tipo social y político. Lo vieron. Había bloqueos, había destrozos, como los maestros derribaban las estatuas, las figuras de adorno en Reforma de los futbolistas con playeras de jugadores de otros países del mundo. Lo vieron. Vieron que México estaba muy mal. Y también sabían que en México la corrupción y la delincuencia y las bandas del crimen organizado están muy activas. Entonces ya desde ahí México dio una muy mala imagen. Después, México dio mala imagen cuando la presidenta Claudia Sheinbaum no se presentó a la inauguración
del Campeonato Mundial de Fútbol 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, dando una pésima imagen. ¿Por qué no se presentó Claudia Sheinbaum? Pero no solamente Claudia Sheinbaum no se presentó, ningún miembro de su gabinete de alta jerarquía se presentó. Lo hizo una artista, cantante, creo que Salma Hayek, sí. ¿Por qué? Porque tenía temor a la rechifla y el abucheo enorme que iba a tener Claudia Sheinbaum en el estadio. Y lo iba a ver todo el mundo. Iba a ser una rechifla y abucheo mucho mayor que la que tuvo Díaz Ordaz. ¿Por qué? Porque el país está en crisis. Aunado a eso, México, en la Ciudad de México, Clara Brugada, de Morena, jefa de gobierno de la Ciudad de México, quiso adornar, embellecer a la ciudad. Y lo que hizo es gastó muchísimo dinero a lo tonto, pintando como circo, avenidas y todo, de colores y todo. Inclusive no respetando los colores que se usan en el tráfico, en la circulación de las avenidas, que debe ser líneas amarillas o blancas. Y la FIFA le reclamó y le exigió que cambiara esa coloración de circo y pusiera los colores mundiales para la circulación de tráfico, que es de tránsito, que es el amarillo y el blanco. Pero también Clara Brugada quiso poner como mascota al ajolote. Y hizo muchos ajolotes grandotes, bastante feos. Y la FIFA le prohibió que el ajolote fuera, le rechazó que fuera la mascota de México en el Mundial. Y puso al jaguar, que no escogió Morena, ni el Obradorato, ni Claudia Sheinbaum. Eso se escogió por la federación. Entonces ahí ya iban muchos ridículos. Pero lo más grave, aquí viene el gran problema. Cuando México iba a jugar contra el equipo de Ecuador, ya en la fase de 16avos, iba a jugar contra Ecuador. ¿Y qué hizo el pueblo de México? Muchos se fueron afuera del hotel de los ecuatorianos a hacer un escándalo tremendo para no dejarlos dormir. Bocinazos, sonido de música, orquestas, fuegos artificiales, gritos, porras, con la intención deliberada, no accidental, deliberada, de no dejar dormir a los ecuatorianos que iban a jugar contra México. Pero además, el traslado del aeropuerto Felipe Ángeles, que está en Tizayuca, hacia la Ciudad de México, donde iba a ser el juego, al hotel primero para hospedarse, fue tortuoso, porque ese aeropuerto del AIFA que hizo Obrador es inoperante por lo lejos. Ese no es el aeropuerto, no es un aeropuerto de la Ciudad de México, es un aeropuerto más cerca de Pachuca o de... Pero el viaje, que debería de ser de 2-3 horas, se hizo de 6, pero además el vuelo de donde estaba Ecuador, creo que en Estados Unidos, hacia México, hacia el Chaifa, lo retrasaron. Y dicen los ecuatorianos que fue intencional para cansar a los jugadores. Entonces ese viaje fue de 9 horas. Los futbolistas ecuatorianos no descansaron, con la intención de los mexicanos vandálicos de ir a fastidiar a los ecuatorianos. Y además hay investigaciones donde las bandas del crimen organizado
amenazaron a futbolistas ecuatorianos para que no le ganaran a México. Hay investigaciones, a ese grado llega la delincuencia en México promovida por el Obradorato y Morena. Permitir que las bandas de la delincuencia organizada hasta en eso se metan, en el fútbol. Ya no solamente contra empresarios, contra el pueblo, ahora hasta en el fútbol. Y eso fue gravísimo. Lo más grave también es que los mexicanos son vulgares, son vandálicos. En el estadio de fútbol, a la hora del juego, del partido, los mexicanos tienen la vulgaridad de estar molestando al equipo contrario, a México. Cuando México agarra el balón y lo pasa de uno a otro, los mexicanos nacos, y son morenacos muchos de ellos, la mayoría, le dicen ole, 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 es una burla, es una falta de respeto. Pero ya también México había sido sancionado porque el pueblo de México en los estadios gritaba al jugador extranjero, gritaba, puto. Y eso hizo que la FIFA sancionara a México. Pues todas estas vulgaridades se hicieron, pero mucho más, excepto este gritito, pero los oles, molestar a los jugadores extranjeros para que perdieran, eso es algo inaceptable, inaceptable. Los festejos tan exageradísimos son ridículos. Entonces, esto fue producto de que Claudia Sheinbaum no puso un control adecuado, ni Clara Brugada, para el pueblo en la participación en el Mundial. Dejó sin suficiente protección los lugares de acceso a los lugares de festejo, puso pantallas donde no tenía que haber puesto, como el Ángel de la Independencia, lo que provocó una cantidad exageradísima de gente, exageradísima, que fue criticado también. Entonces, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, de Ecuador de Fútbol, puso una queja ante la FIFA por el viaje que hicieron los jugadores hasta el hotel, por la actitud vandálica y de demonios de los mexicanos que fueron a hacerles ruido a los futbolistas de Ecuador para que no durmieran bien. La hostilidad contra los ecuatorianos, que inclusive ya que habían perdido los ecuatorianos, salieron pues todos tristes, es normal, pero todavía había gente que los seguía molestando a los futbolistas, a los aficionados de Ecuador. Inclusive se ve por ahí una chamaca demoníaca, vandálica, que le avienta a un ecuatoriano que va triste, cabizbajo, porque perdió su selección. Todavía esta mexicana naca, maldita, loca, le avienta cerveza burlándose. Y de esos actos hubo muchos. Entonces, ya Claudia Sheinbaum, después de ser la culpable de 4 muertes en forma indirecta por no saber poner un control, por haber enardecido tanto a los mexicanos, porque la política de Obrador y de Claudia Sheinbaum y del Morenato es siempre estar presumiendo que Morena y México es mejor que los demás, y estar criticando y ofendiendo a los partidos de oposición y a otros países. Y el pueblo, idiotizado por Morena, adquiere esa mentalidad fanatizada y hace lo mismo. Que de por sí el pueblo mexicano nunca fue realmente educado. Pues ahora es más vulgar y más patrón con este gobierno, que los ha hecho pendencieros, vulgares. Indirectamente ha sido el gobierno de Morena, del Obradorato. Entonces ya Claudia Sheinbaum, ante la queja que puso Ecuador ante la FIFA, trató de poner ya un control a
para que no llegaran al hotel del equipo de Inglaterra que iba a jugar contra México hoy, que jugó, que no llegaran en la noche para no dejarlos dormir. Y sí puso vallas. Pero ¿qué pasó? Que los mexicanos mexicanos nacos, llegaron muchos a hacer el escándalo otra vez, en forma descarada, ni siquiera en forma disfrazada. Hay un tipejo monigote diciendo, venimos a hacer ruido para que no duerman los jugadores de Inglaterra o de Ecuador. Así de plano. Si Obrador violó todas las leyes, pues el pueblo aprende a violar las leyes. Entonces, eso le hicieron a Inglaterra. Y cuando llegó el equipo de Inglaterra al estadio de Azteca para jugar contra México, lo recibieron con una actitud muy hostil los mexicanos, chiflándoles, abuchándolos y echándole porras a México. Vulgares, vulgares. Y muchos se metieron al hotel porque consiguieron habitación para dormirse en el hotel para fastidiar a los ingleses. Los ingleses, muy respetuosos, no hicieron caso, siguieron. Jugaron contra México, pero ahí México, en este mundial, por primera vez en los juegos tuvo un rival potente de calidad. Ya no era Sudáfrica, Corea, Chequia o Ecuador. Ahora era Inglaterra al que le tocó. Claro, perdieron contra Inglaterra, porque además de que es un país poderoso en el fútbol, México no tiene las grandes estrellas, como ya lo dije, que tuvo en selecciones anteriores. Jóvenes que juegan bien, jugaron muy bien la primera fase, pero ya ante un rival como Inglaterra, pues no pudieron. Inclusive, Inglaterra, empezando el segundo tiempo en el juego contra México, le expulsaron a un jugador. Entonces Inglaterra en el segundo tiempo, con 10 hombres, aún así derrotó a México con sus 11 jugadores, equipo completo. Ahí se ve la superioridad de Inglaterra. Entonces, lo que pasó, claro, después de que se perdió México, todos esos mexicanos respetables, pero que festejan exageradísimamente, que fueron al Ángel, ya creían que iban a festejar, pierde México, pues se ponen tristes, muchos lloran, que no son los únicos que lloran. Lloraron los brasileños y lloraron todos los que han perdido, pues es normal. Pero aquí lloraron más, porque era muy alta la expectativa que habían puesto. Pero merecían perder México. ¿Por qué merecía perder? Porque jugaron sucio. No dejar dormir a los futbolistas de Ecuador y no dejar dormir a los futbolistas de Inglaterra. Haberles creado un problema de cansancio. Festejar tan brutalmente. Lo que merecían era perder. Eso no le quita a México, que es un excelente equipo de fútbol. Está entre los, creo que 20 mejores equipos de fútbol del mundo. Ya ha llegado a estar entre los 7, 8 mejores del mundo. Pero merecía perder. ¿Y qué pasó? Perdió. Esa es una pequeñísima reseña de México en los campeonatos mundiales de fútbol. Y para mí el mejor entrenador que ha tenido México es Luis Fernando Tena. El mejor medio es Giovanni Dos Santos. El mejor delantero es Hugo Sánchez. El mejor defensa es Rafa Márquez. Y el mejor portero es Memo Ochoa. Que luego en otro video les presento la selección ideal de México en el fútbol y también la selección ideal del mundo en el fútbol. Gracias.